oportunidad me ha tocado poder compartir la palabra de Dios. Y tiene como nombre esta enseñanza, es necesario renunciar. Y para saber un poco qué debemos renunciar, quiero mostrarles un poco también, si podríamos decirlo así, esta imagen. ¿Cuántos han visto la película? ¿Han visto esa película? Hombres de honor, ¿sí, no? Ahora, no quiero hacer una sinopsis en cuanto a lo que es la película en sí, sino contarles un poco que yo hace tiempo atrás deseaba ser un marino de guerra. Yo estaba postulando a la CITEM, si algunos conocen las Fuerzas Armadas, y yo recuerdo muy bien que para poder ingresar a la CITEM tenías que tener una buena resistencia, tenías que tener un buen físico, un buen porte, porque tenías que soportar un montón de ejercicios que se iban a estar dando. Algo más que yo recuerdo acerca de el camino a postular era de que tenía que rechazar algunas cosas también para poder postular, como por ejemplo una de ellas es que yo tenía que entender en mi mente que iba a dejar de ver a mi familia durante 3 meses. Y son 3 meses los cuales no iba a verlos. No sé para cuántos es importante esto de poder ver a su familia, pero eran 3 meses las cuales no iba a poder ver a ninguna de mi familia. Algo más, tenía que comenzar a renunciar a diversiones que yo tenía con mis amigos, muchas diversiones, tenía que comenzar a renunciar a un sinnúmero de ellas. Todo con el fin de poder alcanzar la meta de poder ser parte de la Marina, parte. Quizás muchos de nosotros no vamos a postular a la Marina, quizás, puedo decirlo así, pero hemos comenzado a abandonar un sinnúmero de cosas y rechazar y renunciar a un sinnúmero de cosas con tal de alcanzar algo preciado. Por ejemplo, algunos han comenzado a rechazar o a comenzar a dejar algunas cosas, como por ejemplo, si es que una persona tiene una novia. Yo me acuerdo cuando estaba de noviazgo con mi esposa, tenía que comenzar a dejar mis amigos a un lado. Porque mis amigos me acompañaban a todos lados, arriba y abajo, eran como 10 y nos íbamos hasta lejos, pero ahora que estaba con mi esposa ya tenía que pasar tiempo con ella más o menos y tenía que comenzar a renunciar un poco a ello. O aquellas personas que están quizás viendo el considerar estar a dieta, ¿no? Algunos comienzan a ver sus rollitos y comienzan a decir, uy, tengo un poquito de acá, tengo un poquito de allá, entonces es tiempo de hacer una dieta. Para ello tienes que renunciar, si quieres alcanzar ello, vas a tener que renunciar a algunos alimentos que están con grasa. Muchas personas, y casi todas las personas que han querido alcanzar algo, han tenido que renunciar a algunas cosas. Y en la Biblia nos vamos a encontrar con algo semejante. Muchos hemos tenido que renunciar a un sinnúmero de cosas, como relaciones familiares, como amistades. Hemos tenido que renunciar a algunos hábitos con el fin de seguir a Cristo. Muchos aquí que están sentados han tenido que comenzar a renunciar a algunas cosas con el fin de que el camino a ser un seguidor de Jesús sea más cercano cada vez. Jesús comenzaba a enseñar en el texto que vamos a estar viendo que es necesario renunciar, es necesario que nosotros renunciemos a distintas cosas con el fin de ser llamados discípulos de Él. Jesús decía en el mismo libro de Lucas y lo enseñaba diciendo, la obra o la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y Jesús comenzaba a enseñar de que había una gran cantidad de trabajo, pero habían pocos que estaban dispuestos a colocar su mano en el arado. Habían pocas personas que estaban muy dispuestas a ser discípulos, seguidores de Él y que puedan seguir esta gran comisión. Habían pocas. Yo puedo verla en Profan, como decían algunos, como muchos niños, que tenemos algunos siervos y siervas que están trabajando ahí, y niños que nos comienzan a comentar un poco de la necesidad con la cual ellos pasan,
Como uno de ellos que nos decía, mi papá está muy lejos, trabaja y trabaja y no nos da amor, piensa que el dinero nos va a cubrir todo. Y me decía, quiero que puedan enseñarle la Biblia a mi padre. O también encontramos otras personas que constantemente nos decían, por favor, enséñenos la Biblia porque hace mucho tiempo atrás la hemos dejado, ya no estamos congregando, queremos a alguien que nos pueda enseñar. O también una familia que encontrábamos y nos decía, por favor, pastor, enséñenos, ayúdenos, queremos conocer más de la palabra de Dios. Y a la verdad, me pongo en la misma posición que Jesús. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Son pocos. Y si ustedes desean inclusive saberlo, Pablo, que era una persona muy influyente en los tiempos bíblicos, él llega a un tiempo en el cual habla a Timoteo y le ruega que pueda venir pronto, porque se había quedado solo. Todos los demás la habían abandonado o se habían ido a otro lugar. Un hombre de influencia. Faltan discípulos, hermanos míos. Discípulos que estén dispuestos a pagar un alto precio por Jesús. Discípulos que estén muy dispuestos a poder salir de su zona de confort para poder ser discípulos de Cristo. Eso está buscando Dios. Eso es lo que busca. Y eso es lo que el día de hoy Él me ha permitido enseñar para con cada uno de ustedes. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 14. Vamos a estudiar en el libro de Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas 14, verso 25. Dice así la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y acá la figura en la cual vemos a Jesús hablando a las multitudes es una voz pasiva, la cual está buscando un cambio. Está comenzando a buscar un cambio en medio de estas multitudes que le seguían. Todas las multitudes que comenzaban a seguirle, le seguían por distintos factores. Uno de los factores era de que le seguían por alimento. Ellos habían visto este gran milagro de la alimentación y lo seguían porque Jesús les daba comida. Otras multitudes comenzaban a seguirlo porque era un espectáculo para ellos ver cómo un hombre hacía tantos milagros y por eso lo seguían. Otros comenzaban a seguirlo con el mero entendimiento de que les iba a sanar las enfermedades, por eso lo seguían. Y otros porque pensaban que él se iba a amotinar contra un imperio a fin de libertarlos de los impuestos. La multitud comenzaba a seguir a Jesús con agendas muy particulares y muy independientes y muy ajenas a lo que Jesús quería. Por eso en un momento determinado Jesús voltea y con una voz pasiva les comienza a decir un sinnúmero de costos los cuales iban a llevar a ser un discípulo. Muchas cosas.
y cosas que ellos tenían que renunciar, cosas que era necesario renunciar para poder ser discípulo de Jesús, para poder ser una persona de influencia en las manos de Jesús. Un discípulo debe comprender algo. Jesús debe ser lo más valioso del mundo para él. Un discípulo tiene que entender que Jesús es lo más digno de seguir. Un discípulo debe entender que no hay deleite, no hay un placer, no hay una meta terrenal que pueda estar puesta delante de Jesús. No hay nada en este universo que tenga más valor que la persona de Jesús. Y ninguno de nosotros podemos llamarnos discípulos si al mismo tiempo nos estamos envolviendo en relaciones o actividades que pongan entredicho la fidelidad a Él. No podemos. Si decimos llamarnos discípulos, no podemos relacionarnos con alguien que nos dirige hacia un lugar muy contrario a lo que Jesús nos enseña. No podemos relacionarnos porque somos discípulos. Y hay un costo de este título. Porque ninguna relación de trabajo arduo, ninguna relación social, de lo que pueda hacer, no puede afectar mi relación con Dios. No puede. Y saben, esta enseñanza, sé que muchos la hemos escuchado, y es más, se ha predicado durante muchos años, pero es necesario recordarlo. Es necesario recordarlo porque muchos olvidamos esto. Y muchos se conforman también con solamente ser oidores. Pero Jesús aquí está buscando más que seas una persona que lo contemple, o más que seas una persona que está mirándole en la periferia, está pidiendo que puedas tú ser un discípulo. Una persona comprometida a Él. Una persona que esté dispuesto a poder ir a los lugares en los cuales una persona común no va a poder ir. Una luz que en el lugar donde esté pueda alumbrar. En el trabajo donde esté pueda estar alumbrando. Eso es un discípulo de Él. Y el primer costo que va a llegar o que va a llevarnos a realizar es que es necesario amar menos. En el versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y en otro texto parecido, en Mateo, por ejemplo, Mateo 10:37, dice que el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que mí, no es digno de mí. Y está hablando algo muy fuerte, porque está poniendo delante de todo, está colocando nuestras relaciones que son muy significativas para nosotros. ¿Quién no ama a su familia? Todos amamos nuestra familia. Pero lo que aquí está diciendo Jesús es que ninguna relación que puedas tener debe afectar nuestra intimidad, nuestra comunión con Jesús. No puede. Lo que el Señor está demandando aquí es fidelidad. Está demandando aquí una devoción, una comunión que amerita que un discípulo pueda tener, que pueda estar a la altura de ello. Y dice que debes amar menos. Debes amar menos. Amar menos implica que Jesús pueda estar en un lugar muy superior a ellos. Yo conocí a una mujer allá en Profán, un hermano nos la presentó y ella era una chica que estaba alejada del Señor. Pero ella nos contaba de que antes era una líder de jóvenes, había influenciado un montón de vidas, pero ahora ella decía,
Pastor, ¿sabe qué? Yo no puedo alejarme de las fiestas, no puedo alejarme porque mi esposo me lleva y mi esposo me hace tomar y yo amanezco ebria. No puedo volver a Cristo, no puedo. Esa mujer no escatimó el precio que tenía que dar una discípula de Dios. No escatimó. Porque si alguno quiere seguir a Cristo, es necesario que deba renunciar para poder comprometerse con Él. No puedes tener dos cosas en tus manos. No se puede. Una de dos. ¿Amas más a Dios o amas más a otra cosa? Y aquí comenzamos a ver un círculo muy interesante, una figura que yo quiero compartirles. Las multitudes comenzaban a seguirlo a Jesús porque ellos podían ser saciados de todo. Eso eran las multitudes. Pero también dentro de las multitudes había otro grupo que estaba más cercano al compromiso. Eran los 70. Los 70 comenzaban a hacer un montón de cosas hermosas con el poder de Jesús. Y ellos podían disfrutar de los milagros y de todas las cosas que podían ellos hacer con la autoridad de Cristo. Pero también vemos otro círculo más cercano, que eran los 12. Ahora los 12 no solamente disfrutaban el de poder hacer milagros, no solamente disfrutaban de poder ser atendidos por Jesús, sino que ellos disfrutaban de ser enseñados por el mismo Jesús. Y por último están los 3, los cuales ellos comenzaron a acompañarlo a Jesús en oración antes de su muerte, antes de la crucifixión. Todo esto nos lleva hacia el centro, que es Jesús. Y esto es lo que quería Jesús. Cuando Él comienza a volverse y decirle todo esto, estaba tratando de ayudar a hacer un cambio en la mente de esta multitud. Todas estas multitudes tenían una mente irreflexible. No querían, ellos no sabían ni por qué seguían a Jesús. Ellos comenzaban a seguir nada más porque consumían, pero no querían comprometerse con Él. No querían comprometerse. No querían tomar una mayor responsabilidad. Pero Jesús quería traerlos hacia el centro, hacia Él. Y lo mismo sucede aquí en la iglesia. Nosotros conocemos muy bien nuestro proceso. Me conecto, me involucro y me extiendo. Me conecto es cuando una persona llega a la iglesia por 1, 2, 3, 4 días y comienza a conocer de Jesús. Si tú eres uno de ellos, excelente, bienvenido. Y eso es bueno, porque estás conectándote con Dios. Pero ahí no queda la cosa. No queda ahí. Nuestra intención es que puedas tú pasar al siguiente nivel, que es me involucro. En me involucro ya comienzas tú a ser amado por medio de una casa de paz, un grupo pequeño que comienza a amarte. Ya comienzas a entrar en un discipulado donde comienzas a conocer también de la persona de Jesús. Comienzas a conocer que tienes dones, talentos, varias cosas, regalos de parte de Dios que puedes utilizar y que puedes poner en el servicio de Dios. Después de ello sigue me extiendo. Y en me extiendo es lo más hermoso que un creyente puede llegar, porque ahí es cuando tú eres una bendición hacia otros. Tu vida termina siendo una bendición a otros y no un tropiezo. Tu vida comienza a ser una respuesta a las oraciones que muchos hacen allá afuera, buscando clamor, buscando respuestas a sus problemas, buscando consuelo en las familias. Comienzas a ser de gran impacto, influencia en otros. Eso es me extiendo. Y Jesús quiere que tú puedas seguir este proceso de poder ser un discípulo de Él. Pero es necesario algo: amar menos, hasta tu propia vida. Amar menos. El siguiente punto está en el verso
En el mismo verso, el verso que sigue, dice, verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí es algo muy interesante acerca de la cruz. Ir a la cruz era algo muy común en esos tiempos. Los judíos, es más, ellos comenzaban diariamente, si era posible, ver muchas personas cargando un madero yendo rumbo a ser crucificadas. Era muy común en esos tiempos. Pero lo interesante aquí es que todas estas personas que iban rumbo a la cruz, a la muerte, ellos eran escupidos por el pueblo, burlados, eran abofeteados, les tiraban piedras, los menospreciaban socialmente hablando. Y lo que Jesús está comenzando a decir aquí es que puedas tú llevar la cruz. ¿Y qué es llevar la cruz? Es que socialmente vas a terminar siendo irrespetuoso. La sociedad ya no te va a respetar. Ya no te va a respetar por ser un discípulo de Jesús. Yo me acuerdo antes, cuando venía a la iglesia, hace 10 años atrás, yo traía mi Biblia en una bolsa y me avergonzaba de Dios. Me avergonzaba porque no conocía quién era Cristo. Me avergonzaba. Y comenzaba yo a llevar mi bolsa. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a mi casa, yo sabía que había amigos míos que me iban a ver y me iban a decir hermanito, o me iban a decir pastorcito, o algo así. Porque tenía en mi mente que valía más lo que me dijera la sociedad, las personas, mis amigos, que lo que pensara Dios de mí. Y lo que aquí Jesús está diciendo es que si tú me sigues y llevas tu cruz, no vas a tener mucha fama en la sociedad. No vas a ser muy famoso. Porque la cruz no es famosa. Hay personas que evitan llevar la cruz y tomar un atajo muy distinto. Porque la cruz no es famosa. No es muy famoso que puedas decir en tu trabajo que eres cristiano. No es muy famoso. En vez de eso te trae persecución. No es muy famoso que tú puedas decir a tus amigos, mira, yo soy creyente, yo creo en Cristo Jesús. Porque tienes temor de que puedan debatir contra ti. Porque tienes temor de que qué puedan decir, qué puedan opinar. ¿Que tú crees en Dios? Y lo que Jesús dice aquí es que estés dispuesto, si tú quieres ser un discípulo de Él, quieres estar a la altura de ser un discípulo de Él, debes comprender que socialmente no te van a respetar muchos. Y no vas a ser muy famoso. No vas a ser muy famoso. Es el costo que amerita el seguir a Jesús. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo comprendía muy bien que era llevar la cruz. En Gálatas 6:14 también él hablaba y decía, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ha muerto. Vale la pena seguir a Jesús. Yo recuerdo que en mi familia yo era una persona que le encantaba bailar, que le encantaba la fiesta. Me iba de un lugar a otro, mis primas me conocían, comenzaban a esperarme para poder yo sacarlas, llevarlas a pasear y poder bailar por algún lugar, por otro lado. Pero cuando comencé a conocer de Jesucristo y el Espíritu Santo comenzó a cambiar algunas cosas en mí,
ya no me volví muy famoso para ellas, ni para mi familia. Es más, ya no me invitan. No me invitan a mí. Porque saben y dicen, no, ¿para qué vas a invitar a él? Es aburrido. Nos va a hablar de Jesús. Y de Jesús este y Jesús otro. No va a hablar. No le invites. Ya no le invites. Y no me toman ya en cuenta. Y algo que me trae esperanza es que yo mucho tiempo atrás también le pregunté a uno de mis familiares y les dije, ¿hay alguien que haya conocido de Cristo? ¿Hay algún familiar que sea cristiano entre nosotros? Y una de mis tías me dijo, conocemos a un tal César, me decía, que él conoció de Jesús. Se volvió evangélico, pero ya no sabemos nada más de él. Y yo ahora me pongo a pensar, estoy rumbo hacia ese camino. No ser conocido por mi familia, por ser un discípulo de Jesús. Sí. No voy a ser considerado, no voy a ser muy famoso. No vamos a ser muy famosos. Cuando uno es discípulo de Jesús o cuando uno quiere seguir a Cristo, no vas a ser muy famoso ante algunas personas. Pero vale la pena. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena tal sacrificio. Y esta cruz nos manda a estar dispuestos a morir a nosotros mismos con el fin de que Jesús sea enaltecido. A morir a muchos de nuestros deseos que estén más altos que la persona de Jesús. A morir a las metas que estén comenzando a ponerse entre la persona de Jesús y tu persona. Es un precio muy alto. Y es necesario llevar tu cruz y amar menos. Pero también es necesario renunciar. Y en el verso 33, en el verso 33 comenzamos a ver y dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Pablo lo comprendía muy bien. Renunciar a todo lo que poseo. Antes, dice en Filipenses 3, 7, 8, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo lo comprendió. Pablo era una persona muy inteligente, era muy docto, hablaba muchos idiomas, estaba en la mejor universidad de esos tiempos. Como algo de conocimiento. Con el fin de ganar a Cristo. Este es el costo de ser un discípulo de Él. Había una pequeña ilustración acerca de un hombre que cargaba un yunque y los estaba trasladando hacia un buque. Pasaba él por una madera muy delgada y en un determinado momento este hombre cae con todo y el yunque. Y todas las personas van a auxiliarlo y ven a este hombre que estaba comenzando a sacar las manos y sacaba su cabeza y comenzaba a decir, ayúdeme.
ayúdenme para poder recoger este yunque, ayúdenme. Y minutos más tarde este hombre muere. ¿Qué pasó? ¿Por qué murió? ¿Por qué no soltó el yunque? Se hubiera podido salvar. De esta misma manera, es necesario renunciar a algunas cosas que tú sabes muy bien que te están haciendo un tropiezo para poder ser un discípulo de Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué puede ser ello? ¿Qué puede ser más valioso que Jesús? Porque la pregunta que se me hacía este texto, que comenzaba a mostrarme y comenzaba a retarme, es, Eder, ¿es valioso? ¿Vale la pena seguir a Jesús? Es una pregunta que yo te hago. ¿Vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena renunciar y amar menos a toda una familia con la cual he estado toda mi vida? Renunciar a sus tradiciones, renunciar a todo ello. ¿Vale la pena el llevar mi cruz y ser insultado por medio mundo, por todo mi barrio, por toda la cuadra, por todos mis amigos que me conocieron que era chévere? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena inclusive renunciar hasta a mi propio intelecto, que resulta ser más inteligente, pero que Jesús está pidiendo que podamos ser sus discípulos? ¿Vale la pena? Y me pongo en la posición de Jesús nuevamente diciendo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, los discípulos son pocos. Son pocos. Porque es un gran costo. Si fuera fácil, ¿cuántos veríamos ir desfilando, siendo discípulos de Jesús, yendo allá afuera a hacer la gran comisión? ¿Cuántos? ¿Y cuánta parte del mundo estaríamos cubriéndolo? ¿Cuánto? Pero no es fácil. No es fácil. Fácil es pecar. Pero cuesta ser un discípulo de Jesús. Cuesta. Y es un costo el cual tú debes saber y tú debes estimar en tu corazón si vale la pena. ¿Vale la pena renunciar a esto por Jesús? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena, como dice Pablo, estimar todas las cosas, todo lo que tengo, mi profesión, mi cartón de sistemas, mi teología, o toda mi plata o dinero o negocio que pueda tener, o todas mis amistades que he ganado durante todo este tiempo, mi reputación que tengo ante mi familia, la reputación que puedo tener? ¿Vale la pena todo esto renunciar por ser un discípulo de Jesús? Sí vale la pena. Sí vale la pena. Y vale la vida, hermanos míos. Vale la vida. Pero hay una triste realidad también. En el verso 34 y 35, para terminar, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Lo arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquella persona que no es un discípulo de Jesús, como la sal que ha sido hollada, no sirve más para nada. No tiene influencia. Si tú no estás dispuesto a poder renunciar, a amar menos, a llevar tu cruz, a llevar tu propia cruz, dice Jesús, y no lo digo yo, no puedes ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. Por más que tú puedas estar en un ministerio, por más que puedas hacer un montón de cosas, por más que hables muy bien y que puedas hacer un sinnúmero de detalles, si no estás dispuesto a pagar el precio, no puedes ser mi discípulo. Lo que sí puede ser es como las multitudes que lo seguían sin ningún entendimiento, sin ningún deseo de poder comprometerse con Jesús, en poder colocar las manos en el arado
y decir, Señor, aquí estoy, yo soy un discípulo. Envíame a esa mies que es grande. Yo soy ese discípulo. Yo conozco a una persona que es anciana y tú me podrías decir, pero yo soy muy anciano, tengo carencias, me duele mi cuerpo. Yo conozco a un anciano que se llama Máximo. Yo lo admiro bastante, porque este anciano tiene entre 65 y 70 años y tiene una pasión de evangelista. Habla la palabra de Dios a toda persona. Se sienta en un lugar y ya está hablando la palabra de Dios. No pierde tiempo. Y es anciano. Si tú dices, no, pero soy muy joven, lo mismo. Yo conocí también un adolescente que tenía 7 años, o 8 años, perdón. Y este adolescente comenzaba a hablarles de Cristo a su propia generación, a su propia edad. Esos son discípulos que están dispuestos a pasar la vergüenza social con todo, con el propósito de ser seguidores de Jesús. Y eso busca hoy en día Jesús. Busca personas que estén dispuestos a ser discípulos de Él. Que no solamente se queden con el gusto de la salvación, de que ya soy salvo y quedó todo ahí. Que no se queden solamente con el gusto de poder estar en tu casa tranquilo, sino que puedas dar un paso más hacia el centro, hacia acercarte a comprometerte con Jesús. Y es lo que está pidiendo aquí Él. ¿Tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Déjame decirte, no vas a tener mucha fama, no vas a ser muy famoso. Yo no lo soy. No soy muy famoso. De repente encontrarás persecución. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir a Jesús?